Bienvenidos a este nuevo formato de vídeo que creo que pueden ser interesantes y de gran ayuda porque bastante gente me pregunta sobre este tipo de experiencias de proyectos. Entonces, bueno, aquí lo expongo para todo aquel que quiera vivir o experimentar alguna experiencia así. Hoy vamos a hablar sobre los voluntariados en África con los niños, en los colegios con los niños. Obviamente yo hablaré desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mi vivencia, no hablaré de lo que no sé o lo que no he vivido, ¿no? Entonces, bueno, yo me centraré en Tanzania, que es donde yo estuve. Yo hice dos proyectos diferentes, en dos escuelas diferentes, en dos partes del país diferentes. Entonces yo hablaré sobre mis dos experiencias en las escuelas con los niños, de los voluntariados. No hablaré ni de otros países ni de lo que no vi, ¿no? De lo que no viví. Entonces, bueno, si alguien quiere saber alguna cosa de Tanzania, tips, anécdotas, porque estuve por otras partes estuve recorriendo un poco Tanzania, también estuve en Zanzíbar y tal. Entonces, bueno, eso me lo dejáis en los comentarios y ya haré otro vídeo contando más como tips o anécdotas de Tanzania. Pero este vídeo vamos a centrarnos en los voluntariados con los niños porque si no me enrollo y esto puede durar toda la tarde. Entonces, vamos por el principio. Bueno, haré otro vídeo hablando sobre el tema de voluntariados para no enrollarme mucho más en aplicaciones que hay, por qué es bueno hacerlo, cómo funciona, qué tipo de voluntariados hay. Quiero dejar claro que al menos este tipo de voluntariados que yo he hecho no son voluntariados en sí, sino que son más como intercambio. A mí me gusta llamarlo intercambio, porque tú trabajas unas 4 o 5 horas al día a cambio de alojamiento y comida. Entonces, bueno, eso hay que dejarlo claro. En este caso, yo estos voluntariados que hice en África, bueno, aquí vamos a contar la verdad, las cosas como son, porque estoy harto de ver en redes sociales todo lo bonito, no solo dicen lo mejor, y no, o sea, eso es como la vida misma. Cuando viajas, vives cosas buenas, cosas malas, igual que en tu día a día tienes momentos buenos, momentos malos, etapas buenas, etapas malas. Entonces hay que decir la verdad, obviamente la verdad de cada uno, ¿no? Pero contar todo sin filtro para no engañar a la gente y que la gente sepa las cosas, sepa lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo voy a contar mi verdad y lo que yo vi, tanto lo bueno como lo malo, obviamente, sin filtros. Así que, bueno, empecemos por el principio. Yo hice estos voluntariados con una de estas páginas famosas ya, Worldpackers, Work and Holiday. Yo utilicé Helpex, que bueno, como digo, haré otro video hablando del tema de voluntariado y ahí me centraré, explicaré bien qué plataformas hay, las diferencias y todo, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso siempre utilizo Helpex, entonces bueno, en esta ocasión también pues ya tengo referencias ahí, entonces me es más fácil encontrar proyectos. Bueno, yo después de verano, estuve trabajando el verano, me quería ir, quería vivir la experiencia esta con los niños en África, porque quería vivir una experiencia de estas de dar sin esperar recibir, ¿no? Un poco la filosofía con la que yo iba en esta experiencia era esta de quiero ayudar a alguien, ayudar a los niños, pero sin esperar recibir dinero, ni las gracias, ni nada, o sea, ir a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, se me metió la idea a la cabeza y a mí si se me mete una idea a la cabeza, para allá vamos. Entonces, bueno, lo mío fue muy rápido, ¿vale? Entonces, ahora os voy a contar un poco, pero yo, digamos que busqué, sí, a finales de agosto, creo, o a principios de septiembre, y ya me fui en octubre. ¿Qué pasa? Que claro, para ir a África tienes que vacunarte. Yo soy de una ciudad, bueno, yo soy de España, de una ciudad cerca de Barcelona, ¿vale? Entonces en mi ciudad no encontré fecha para vacunarme, porque estaban dando fecha ya para dentro de 2 meses. Bueno, encontré en Barcelona un sitio así de urgencia que me pudieron vacunar. Hay que vacunarse, importantísimo. Para el tema de la malaria, no hay vacuna, te dan unas pastillas. Bueno, todo eso hablaré mejor en otro vídeo. Alguien que quiera ir a Tanzania o África, porque si no me voy a enrollar mucho, me voy a centrar en los voluntariados.
Pero bueno, para la malaria no hay vacuna, hay unas pastillas. Si alguien tiene alguna duda sobre estas pastillas, que me lo dejo en los comentarios. Yo como iba para un mes, no me las tomé, porque son muy fuertes, tienen efectos secundarios. Esas pastillas, chicos, solo si vais a zonas muy profundas de selva, zonas muy rurales, muy alejados. Si no, no vale la pena tomártelas. Si tienes síntomas de malaria, obviamente sí. Luego, muy importante, contrata un buen seguro de viaje. Pero bueno, vamos a los voluntariados, que es la chicha del vídeo, si no me voy por la rama. Vale, yo hice 2 voluntariados en Tanzania. El primero en la ciudad de Arusha y el segundo en un pueblecito llamado Chamansi, que está muy cerca, está a 1 hora de Dar es Salaam, que es una ciudad más moderna, es donde están todas las embajadas, es una ciudad de costa que desde ahí salen los ferries a la isla de Zanzíbar, también muy turística. Entonces, bueno, en esas 2 ubicaciones. Arusha también es como el punto de partida de todos los safaris. No es muy turística, pero bueno, verás algún gringo, algún turista por la ciudad porque es desde donde salen los safaris al Serengeti. Bueno, yo ya busqué los voluntariados desde España, desde aquí, o a través de esta aplicación. En esta aplicación, igual que en todas, hay referencias, que eso está muy bien para guiarte, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo, bueno, voy a ir por orden, ¿no? Voy a hablar primero del primer voluntariado, el de Arusha. ¿Qué pasa? Que yo en esta ciudad encontré 2, desde aquí España, que me aceptaron, me dijeron que podía ir, que avisara, pero que era bienvenido. Claro que estos proyectos no son como asociaciones como muy formales. Veréis que si buscáis voluntariados, si alguien está interesado le puede enviar diferentes proyectos, pero hay algunas asociaciones como muy formales, te piden mucho papeleo, te piden bastante dinero, pero bueno, es como muy formal todo. Yo como iba como con prisas, entre comillas, de un mes para otro, el primero que me dijo que sí, me fui con él, ¿no? Pero bueno, encontré 2 proyectos aquí en Arusha. Bueno, decir que yo busqué en esta ciudad porque quería hacer un safari. Obviamente iba a África, tenía que hacer un safari sí o sí. Yo amo la naturaleza, la vida salvaje, no podía ir a África sin hacer un safari. Que luego lo bueno de hacer un voluntariado de estos con niños es que la mayoría de sitios te ofrecen un descuento, o sea, te ofrecen hacer un safari con descuento, si lo haces con ellos, ¿no? Entonces también es una muy buena opción. Yo tuve una señal y es que me propusieron hacer el safari antes del proyecto. ¿Por qué digo que es una señal? El universo yo creo que a veces nos cuida. Bueno, a mí seguro. ¿Por qué digo que es una señal hacer el safari antes? Porque yo en en la ciudad de Arusha yo tenía 2 opciones de voluntariado. Uno se veía mucho más formal, de hecho me hicieron una videoentrevista, la página web estaba muy bien montada, la organización, busqué referencias en internet fuera de la aplicación esta de los voluntariados y tenía muy buenas referencias, ¿no? O sea, todo se veía muy bien. Lo que pasa es que, claro, en esta no me acababan de confirmar porque el chico que me entrevistó dijo que tenía que hablar con el manager que se encargaba de los voluntarios, que tenía mucha faena. Bueno, como no recibía feedback, comunicación de este proyecto, entonces dije, bueno, como que no tengo cómo comunicarme ni me dicen nada, tengo que buscar otras opciones. Entonces hubo otro proyecto que sí me dijo que sí, sin ponerme pegas, no me hicieron videollamada ni nada, todo por chat. ¿Qué pasa? Que en este proyecto que me dijeron que sí y podía ir cuando quisiera, tenía algunas malas referencias. Esto tengo que aclararlo, que yo desde aquí ya sabía más o menos dónde me iba a meter. Pero bueno, a mí me gusta vivir cualquier tipo de experiencias. Yo soy un salvaje y como yo digo, en este tipo de proyectos no firmas ningún contrato ni nada. Entonces yo siempre digo que cada uno es libre de hacer lo que quiera, nadie te puede obligar a nada. Entonces yo si algo no me gusta, cojo la mochila y me voy y ya está. Entonces, bueno, yo ya sabía más o menos dónde me iba a meter. Lo que pasa es que tenía el safari ya en la cabeza y no podía dejar escapar esta oportunidad. Entonces, bueno, dije, yo voy ahí,
veo qué tal el proyecto, porque también es muy importante que cada uno viva sus propias experiencias. Yo a veces me han hablado mal de sitios, de proyectos, de cosas, y luego yo he tenido muy buenas experiencias. Por eso siempre, obviamente, si 10 personas te dicen que ese proyecto no vayas porque no es bueno, por cualquier cosa, no vayas. Pero eso también es muy personal y las vivencias de cada uno también depende de cómo sea la persona, cómo se adapte a los sitios, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en este proyecto tenía, digamos que 50-50 buenas referencias y malas referencias. Entonces como que yo ya dije, uy. Y cuando me dijeron que si quería hacer el safari antes de empezar el proyecto con los niños, digo, ya está, esto es una señal de que el universo me cuida, porque si luego el proyecto veo cosas raras o tal, yo cojo la mochila y me voy y tan amigos todos, ¿no? Entonces, bueno, yo en el primer proyecto me vinieron a buscar al aeropuerto, los 3 primeros días hice el safari. Como digo, si queréis saber cosas del safari también, dejádmelo en los comentarios y haré otro vídeo hablando solo del safari. Pero para no enrollarme, vamos con los proyectos. Bueno, hice el safari y luego empecé en el proyecto, ¿no? ¿Qué pasa en este proyecto? Que primero que el chico era un poco descuidado. Bueno, yo era el único voluntario, a mí me alojaron en una familia local que me enteré que, bueno, el chico me lo dijo, que era su madre la que me estaba alojando. Era una casa familiar, vivía bastante gente ahí, y detrás había una casita pequeña que estaba yo, otro voluntario francés y otro chico, un familiar, el hijo de no sé quién, que estaba también viviendo ahí. Bueno, la verdad es que la casa bien, tal. ¿Qué pasa? Importante, que casi todos los voluntariados, yo todos los que vi, todos los que investigué, hay que pagar para ir a este tipo de voluntariado. Bueno, ellos lo dicen como una colaboración, ¿no? Porque te dan alojamiento, te dan comida, entonces para colaborar con los gastos y para tu mantenimiento, ¿no? Obviamente se entiende porque ahí la gente pasa mucha necesidad y solo faltaría que te alojaran de gratis, ¿no? Cuando ellos apenas a veces tienen para comer. Entonces, bueno, eso está bien que te cobren, no sé si serán 10 o 15 dólares al día. Eh, así que bueno, yo eso tampoco lo veo mal. Al final tú vas a vivir la experiencia, quien quiera ir, que vaya con esas condiciones. En el primer proyecto eso, estábamos en el alojamiento. Claro, me alojaron en casa de la madre del chico este, que para mí perfecto porque fue una integración total con gente local, ¿no? Aparte era en un barrio más local y tal. La familia súper bien, todo súper bien. ¿Qué pasa? Que el chico vivía en otro lugar, ¿no? Bueno, yo tenía su WhatsApp, cualquier cosa, le escribía y tal. Pero un poco despreocupado. De hecho, bueno, otra cosa importante es que, aparte de que tienes que pagar por día para estar ahí, luego es que mínimo, en casi todos los proyectos que yo encontré, eran estancia mínima de 2 semanas. Un truco, y yo que ya soy perro viejo, pues obviamente yo les pagaba por semanas. O sea, el lunes pagaba la semana y luego les decía la semana que viene te pago el otro. Menos mal porque en el primer proyecto estuve una semana y me fui por lo que voy a contar ahora. No estuve las 2 semanas que te obligan a estar. Obviamente, como digo, tú no firmas nada, si no estás a gusto en un lugar, coges la mochila y chao. Si te tienes que escapar de noche, te escapas, pero nadie te puede obligar a quedarte en un sitio donde no estás bien. Dicho esto, eh, eso, en la casa, bueno, en la casa súper bien, tal, el chico, claro, si tienes voluntad, o sea, en teoría yo era responsabilidad del chico esto. O sea, yo valoro la libertad, mi espacio y tal, pero ni siquiera, por ejemplo, en la despedida vino a despedirse personalmente. O sea, un poco despreocupado, ¿no? A mí en estas cosas ni me van ni me vienen, me da igual, pero bueno, está bien que lo cuente porque hay gente que sí está sola en un lugar y pues es más dependiente, necesita que estén más encima de ellas, o gente que no sabe espabilarse también solo y necesita más alguien local, alguien que, ¿sabes? Pero bueno, a mí en ese sentido no me afectó mucho porque yo soy muy independiente y me gusta mi espacio y tal. Pero hay que decir las cosas, que el chico apenas aparecía por la casa, me escribía ni se preocupaba. En realidad yo estaba bajo su responsabilidad, ¿no? Dicho esto, el primer día de ese primer voluntariado, yo fui a la escuela
y fui todo el día, o sea, hice como unas 7, 8 horas, cuando este tipo de voluntariados o de intercambios son 4 o 5 horas máximo. No te pueden exigir más, a no ser que ya en el proyecto de la página web ya te lo pongan. Mira, van a ser 7 horas, pues tú si te postulas a ese proyecto ya sabes a lo que vas a ir, pero si no, máximo tienen que ser 4 o 5 horas. Bueno, todo eso obviamente tú lo puedes preguntar antes de ir, ¿no? Bueno, la cuestión es que solo fue por ese primer día, entre comillas, y bueno, yo me quedé a comer en el colegio y tal. Bueno, bien, ¿no? El segundo día no me vinieron a buscar. El tercer día sí, bueno, yo hablé con el chico, le dije, oye, esto es un voluntariado, son 4 o 5 horas, tal. Me dijo, sí, sí, tienes razón, vas a hacer como el otro chico, el francés, que hace de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Yo, vale. ¿Qué pasa? El segundo día, no, el segundo día sí fui, me pasaron a buscar tarde por eso, porque la escuela estaba a 20 minutos de la ciudad donde yo estaba viviendo. Entonces, pues ellos obviamente tenían que poner el transporte. El primer día me llevó la directora, que me contó un poco la escuela. Bueno, las escuelas ahí no os esperéis gran cosa, son 4 barracones, 4 pupitres, una pizarra y ya, ¿no? Pero bueno, el primer día me llevó la directora, el segundo día me vino a buscar un tuk-tuk que vino tarde. Obviamente esto lo tenía que poner el proyecto. El tercer día no fui, el cuarto día fui, pero me tuve que no, el segundo día me tuve que pagar yo el transporte, el tuk-tuk, que yo luego también hablé con el chico y le dije, oye, el transporte corre de vuestra parte. Bueno, de hecho él me lo dijo, me dijo, no, no, tú no tenías que pagar nada, eso te lo tenemos que pagar nosotros, no sé qué. Bueno, un caos de funcionamiento, porque el primer día hice las 7, 8 horas. Bueno, era el primer día, vale, no pasa nada. Uy, perdón. El segundo día tuve que pagarme yo el transporte, que luego sí, el segundo día ya hice las 4 horas por la mañana. ¿Qué pasa? El segundo día, como me fui a las 12 y en el colegio daban la comida a la 1, yo llegué a la casa y me dijeron, no, no, comida no te damos, solo te damos almuerzo, o sea, desayuno y cena. El almuerzo no te lo damos, te lo tienes que buscar. Dije, ¿cómo? Yo estoy pagando para estar aquí cada día y encima me tengo que pagar yo el almuerzo de cada día durante 2 semanas, ya como que ya no me empezaba a compensar, ¿no? Luego el tercer día nadie vino a buscarme, el cuarto día sí me vinieron a buscar, pero tarde, que al final no sé si estuve 2 horas solo en la escuela. Y luego el último día tampoco vino. O sea, en total de 5 días que tenía que ir a la escuela, porque obviamente el fin de semana la escuela cierra, está cerrada y tienes libre, ¿no? Pero de 5 días fui 3 días a la escuela. Entonces yo vi muy mala organización, el chico que me tenía que atender apenas se preocupaba por mí. Claro, yo al final dije, mira, yo no voy a estar aquí otra semana más sabiendo que a veces no voy a la escuela, la ciudad ya me la conocía porque los días que no iba a la escuela iba a pasear, bueno, visité algunas cascadas tal, pero tampoco había mucho más que hacer en esa ciudad. Entonces, los días que no voy a la escuela estoy aquí tal, sin hacer nada, me tengo que pagar yo el almuerzo, bueno, un caos de organización, entonces decidí eso, estar una semana y irme. En el segundo proyecto, claro, yo estando en el primer proyecto ya contacté con el otro proyecto, a la otra, sí, como a 7, 8 horas creo que, porque me fui en bus, entonces sí, estaba como en la otra parte del país, un pueblo llamado Chamansi. Entonces yo contacté con ese proyecto estando en el primero. Como ya había el caos durante la semana, ya contacté con el otro, oye, ¿me puedes recibir la próxima semana? Les conté un poco toda la desorganización del primer proyecto y me dijeron, sí, sí, te entendemos, aquí puedes llegar cuando quieras, te venimos a buscar también a la estación de bus, no te preocupes. Aquí todo es más formal, claro, en el segundo proyecto ya había un horario de trabajo, un horario de comidas, ahí me entraban todas las comidas, desayuno, comida, cena. De hecho, había una casa de voluntarios, tenían un cocinero, 2 chicas que limpiaban, un chico que nos cuidaba en el sentido de que si queríamos ir a comprar cualquier cosa, los días libres a ir a explorar otras ciudades, o sea, como estaba pendiente de nosotros, ¿no?
y luego había un masái que se encargaba de la seguridad. Y eso, había un horario, de hecho el horario en la escuela era 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Entonces todo mucho, yo busqué también información por internet de esa organización y sí, muy buenas referencias, como se veía todo más formal, ¿no? Que a veces las apariencias engañan y a veces mucho protocolo y poco, ¿no? Pero en esta ocasión sí estuvo, el segundo proyecto sí estuvo como Dios manda, como se dice. Ahí también tú pagabas los 10-15 dólares al día, pero se notaba, o sea, la comida súper buena. También te venían a buscar cada día un mototaxi, te llevaba a la escuela. Bueno, yo me quedé, tenían varios alojamientos, yo me quedé en la casa principal de los voluntarios, que había dos, yo cuando llegué había dos chicas más, claro, en el primer proyecto yo estaba solo, porque habían los otros chicos, pero hacían la suya, yo pasé esa semana solo casi. En el segundo proyecto pues ya habían otros voluntarios, habían dos chicas francesas, que bueno, se fueron a los 2 días de yo llegar, habían dos chicas alemanas y luego vinieron otra chica de Nueva Zelanda y de Ámsterdam. Y esas chicas estaban ahí para un mes, entonces bueno, en la casa siempre había movimiento, ¿no? Luego también había el chico este que nos cuidaba, el masái, los cocineros, ya no se sentía tanta soledad, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este proyecto trabajan con varias escuelas del pueblo. A mí me tocó una escuela que estaba como a 15, 20 minutos andando, pero bueno, siempre venía la mototaxi a buscarme, siempre puntual. Luego en la escuela donde yo empecé a hacer el voluntariado estaba solo, era el único, porque las otras chicas iban a otras escuelas, ¿no? Entonces, bueno, yo como entré, habían 3 clases. Entonces, bueno, me dijeron, escoge qué clase quieres estar. Vale, vamos a lo importante que es el voluntariado en sí de los niños. En el primer voluntariado, yo llegué, bueno, como solo fui 3 días, me quedé de oyente en una clase. También, pues, normalmente te dicen, ve a las clases. Si no hay otros voluntarios, como fue mi caso en las escuelas, que era el único voluntario en ese entonces, depende de las fechas, ¿no? Igual vas a un proyecto y hay otros voluntarios y te dice, mira, te toca la clase de los de 5 o 6 años porque no hay más opciones. Pero yo como podía elegir, bueno, en la primera me quedé en una que, claro, me sentaron, obviamente los primeros días te sentarán en un pupitre para ver cómo vas, cómo hacen la clase y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final esa es una cuestión importante. Tú no vas ahí y encima estás pagando cada día para quedarte como oyente. Obviamente el primer, segundo día, bueno, puede ser, ¿no? Pero claro, tú vas ahí para colaborar, para integrarte con los niños. Obviamente no te van a dejar solo haciendo una clase, que eso también hablaré ahora en el segundo proyecto, que unas chicas las dejaron solas y eso es un caos, ¿no? Porque la mayoría de voluntarios no son profesores, que luego haciendo este tipo de experiencias te das cuenta del trabajo que tiene un profesor. O sea, yo ahora si me tocase volver a la escuela, respetaría mucho a mis profesores porque no es fácil y sobre todo con edades de 3, 4, 5, 6 años que son unos salvajes, son hiperactivos, se piensan que todo es un juego, ¿no? Y cuesta que te presten atención, que hagan los deberes, que se comporten. Entonces, bueno, apreciar el trabajo de los profesores. Bueno, en el primer proyecto, claro, me tenían sentado ahí y yo como que le dije a la profesora de participar un poco. Entonces, bueno, sí que me daba, les hacía deberes y me los pasaba a mí para que yo les corrigiera, ¿no? Matemáticas, tal. Entonces, bueno, ahí ya me sentí más integrado. También yo, por mi parte, como yo soy una persona muy movida, necesito moverme, poco hiperactivo, no me quedaba todo el rato en la clase. Yo estaba igual 1 horita, 2 horitas y luego me iba por las otras clases, que en el primer proyecto había como 5 o 6 clases, había más clases, y me iba, ¿no? A las diferentes clases a hablar con los niños, eso sí, los niños lo mejor de este tipo de experiencia, porque son súper gratificantes, súper agradecidos, o sea, te abrazan, te sonríen, se interesan por ti, te preguntan cosas, a mí me preguntan cosas de España, de Barcelona, les enseñaba fotos de mis viajes, les enseñaba un poco de español. No, la verdad es que los niños, eso es el punto más fuerte de esta experiencia, de este proyecto de los voluntariados con los niños.
la gratificación que te dan los niños, ¿no? O sea, eso sí que es verdad que te llenan el alma, como digo yo. Lo negativo que yo veo de estos proyectos, que es lo que estaba contando del primer proyecto, que si tú no te involucras te van a tener ahí sentado en una silla viendo cómo hacen las clases las profesoras de ahí. Entonces, claro, tú tampoco vas hasta ahí para estar sentado, encima estás pagando cada día para estar ahí y no estás participando con los niños, ni integrándote, ni nada. Entonces, bueno, yo en el primer proyecto eso, me iba por las clases, hablaba, de hecho tengo muchos vídeos haciéndome selfie con los niños, jugando, tal. En el segundo proyecto, igual, en la escuela del segundo proyecto solo habrían 3 clases, la baby class, las más pequeños, la intermedio y una de más grandes. Claro, yo me fui a la de más adultos, que no sé cuántos años tendrían. Creo que la baby class eran 2, 3 años, la otra debía ser 3, 4, 5 y 5 y 6, ¿no? O algo así. Bueno, yo me fui a la más grande, digo, bueno, porque al menos practico inglés, como hacían partes del cuerpo, cosas así. Digo, al menos también me ayuda para practicarme inglés, ¿no? Pero en esa clase es eso, yo estaba sentado, la profesora hacía su clase y no me involucraban. Entonces dije, fui a hablar con el director de esa escuela, que esa es otra cosa. No te quejes si no haces nada al respecto, porque yo veía las otras voluntarias que llegaban a la casa, siempre se quejaban, ay, es que me han dejado sola, que eso también, tiene que haber un equilibrio. Ni que estés sentado en la silla sin hacer nada, pero tampoco que te dejen solo porque no somos profesores. Bueno, en principio los voluntarios que van ahí no son profesores, no tienen que hacer el trabajo de un profesor, van a ayudar al profesor. Entonces eso también es importante, porque tampoco te pueden dejar solo una clase con niños de esa edad porque se te van a revolucionar y te vas a estresar. Las chicas venían estresadas, agotadas emocionalmente y tampoco vas, yo porque me lo tomaba con filosofía y con calma, pero no vas a vivir, no vas a pasarlo mal tampoco. Entonces es importante que haya un profesor, pero también tú participa, ¿no? Entonces en el segundo proyecto a mí me pasó eso, que yo me tenían sentado en la silla y tal. Yo fui a hablar con el director, le dije que quería cambiarme, me fui a la clase de los más pequeños. Y ahí sí que la profesora, pues ya, de hecho el primer día, desde el primer momento, ya me senté con los niños pequeños y la profesora ya me daba tareas, me decía, mira, toma, dibújales esto, o corrígeles esto, tal. Claro, los más pequeños eran cosas muy sencillas, ¿no? A mí no se me da muy bien dibujar, pero bueno, hasta ahí puedo llegar. Entonces, bueno, ya desde el primer momento me daba a participar en la clase. Entonces yo ya dije, no, yo me quedo aquí en la baby class con esa profesora y luego lo disfrutas, ¿no? Pero sí es importante aclarar eso, que no... que tendrás días buenos y días malos, días estresantes. No es fácil tampoco estar con, aunque estés con un profesor o una profesora, obviamente tómatelo con calma, ¿no? Pero como decía antes, hay que contar las cosas sin filtro. Entonces sí que es muy gratificante el trabajo con los niños, pero luego también a veces es muy agotador, un poco estresante, porque a veces se te suben, ¿no? Es como cuesta mucho controlarles, que te hagan caso. Pero bueno, en general es una experiencia muy, muy gratificante. Yo en el segundo proyecto sí me quedé las 2 semanas que me tocaban porque es eso, estaba a gusto en el proyecto. Pero eso es importante, mirar bien en qué proyectos os metéis. Luego también a ver cuántos hacen pagar, porque yo es verdad que en el Safari conocí a otros voluntarios, 2 chicos que estaban haciendo un voluntariado en Zanzíbar, también con los niños, en un colegio con niños, y estaban pagando ellos lo que yo pagaba en una semana, o sea, lo que yo pagaba en las 2 semanas, ellas lo pagaban en una semana, o sea, les estaban cobrando mucho más. Luego también vi algún proyecto que aparte de pagar eso como el mantenimiento, digamos, del voluntario, de pagar esta cuota diaria, se tenía que hacer otra, o sea, aportar más dinero para no sé qué cosas. O sea, eso, mirarlo bien, si podéis, siempre digo que lo mejor es que intentéis contactar con alguien que ya haya vivido esa experiencia y que te cuente las cosas, porque ¿qué pasa también? Que en estas plataformas como Helpex, como Worldpackers, como Work and Holiday, claro que hay referencias, pero por ejemplo a veces
yo qué sé, yo fui el año pasado, en 2025, y yo veía proyectos que la última referencia era del 2019, 2020, claro. Tú no sabes en 5 años cómo ha cambiado el proyecto, tanto para bien como para mal, ¿no? Luego también que en este tipo de plataformas hay gente que no deja reseñas negativas. Pueden haber tenido una mala experiencia y no lo dejan. De hecho, yo soy culpable de eso porque también en Europa tuve una mala experiencia en un proyecto de estos, no dejé nada porque yo dije, bueno, no le eches más leña al fuego, más mala energía, ¿no? Pero al final eso es bueno para que otra gente sepa, porque si nadie dice nada, la gente va a esos proyectos y sigue pasando lo mismo, se repite, ¿no? Todo. Entonces es importante que si tienen una mala experiencia dejes la referencia. Y bueno, creo que eso es todo. Eso, cualquier duda, cualquier cosa, obviamente no voy a decir el nombre de los proyectos, pero si, por ejemplo, alguien está interesado, quiere saber el nombre del segundo proyecto, que ese sí lo recomiendo, pues que me escriba, eh, que me deje un comentario o que me escriba por privado en Instagram, Las Aventuras de Tato. Yo estoy encantado de dar toda la información. Y no sé si me dejo algo. Bueno, cualquier duda, que si alguien está interesado en hacer este tipo de experiencia, tiene alguna duda que no he comentado, que me lo deje en los comentarios y yo ya haré otro vídeo respondiendo a las preguntas. Así que bueno, eso es todo. Un saludo.